Unos protones son acelerados a partir del reposo por una diferencia de potencial de 4 kilovoltios y colisionan con un blanco metálico. Si un protón produce un fotón en el impacto, ¿cuál es la longitud de onda mínima de los rayos resultantes? ¿Cómo se compara su respuesta con la longitud de onda mínima si se utilizan electrones de 4 kiloelectronvoltios en lugar de protones? ¿Y por qué los tubos de rayos X utilizan electrones en lugar de protones para producir rayos X? Bueno, lo primero que nos pregunta es, ¿cuál es la longitud de onda mínima de los rayos X resultantes? Nos habla de una diferencia de potencial de 4 electronvoltios, perdón, 4 kilovoltios. Y dice, colisionan con un blanco metálico. ¿Sí? Bueno, entonces, un protón produce un fotón en el impacto. Entonces, esos serían nuestros datos, ¿verdad? Vamos a escribir esto. ¿Qué tenemos acá? Tenemos energía, ¿sí? La carga del electrón por el voltaje. Dijimos que el voltaje era, dijimos que el voltaje era de 4000 kilovoltios. Eh, y con eso, ¿qué vimos en el ejercicio anterior? Vimos que un voltio equivale a un electrón voltio, ¿sí? O sea, si hablamos de potencial de frenado, como hicimos en el ejercicio anterior, vimos que la energía en electronvoltios es la misma en valor numérico, ¿verdad? Pero expresada en esa unidad de medida, en electronvoltios, ¿ya? Entonces, ¿qué energía nos está produciendo 4 kilovoltios? Nos va a estar produciendo 4 kiloelectronvoltios, ¿sí? Entonces, esta energía que vemos acá, que es la de la fuente, sería, ¿sí? De la fuente que nos da 4 kilovoltios, es lo mismo que escribir 4 kiloelectronvoltios, ¿ya? Entonces, de ahí nosotros podemos sacar el valor, porque acá nos dice, un protón produce un fotón. Quiere decir que el protón que le está dando esa energía
va a producir un fotón que va a tener esta energía. ¿Qué energía es esta? Es H por F. H por F es la energía del fotón. ¿Sí? ¿Y cuál es la consulta acá? La pregunta nos dice cuál es la longitud de onda. Entonces nosotros tenemos la energía, tenemos la constante de Planck, pero lo que queremos saber es la frecuencia para después despejar y tener la longitud de onda. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es escribir que H por F máxima es lo mismo que escribir H por C sobre lambda mínima. Entonces, de ahí lo que nosotros necesitamos despejar es lambda mínima, ¿verdad? Lambda mínima va a ser igual a HC dividido la carga del electrón por el potencial que nos está dando el ejercicio. Y de ahí podemos sacar que el valor de la longitud de onda, ya reemplazando todos los valores y trabajando en el sistema internacional, porque recuerden, nosotros tenemos acá la energía en electronvoltios, ¿sí? Si queremos trabajar en el sistema internacional y tenemos la energía en electronvoltios, tenemos que encargarnos de pasar eso a Joule. ¿Cómo pasábamos a Joule? Y vimos hace rato que no era otra cosa que multiplicar por la carga del electrón, ¿sí? Eso nomás es. Multiplicamos por la carga del electrón y ya tenemos esa energía. Y acá utilizamos la constante de Planck en el sistema internacional para poder tener el resultado en metros. ¿Cómo se compara su respuesta con la longitud de onda mínima si se utilizan electrones de 4 kiloelectronvoltios en lugar de protones? Y la respuesta va a ser la misma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora los electrones van a tener la misma energía que la que estaban aportando los protones. Eso nomás, ¿verdad? Y esto, ¿por qué los tubos de rayos X utilizan electrones en lugar de protones para producir rayos X? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Y acá la respuesta dice, porque producir, producir, un ratito les voy a decir bien qué significa esto. Es mucho más fácil producir un rayo de electrones que acelerar protones para producir un rayo de protones, ¿sí? Por eso es que se utiliza electrones en lugar de protones. Bueno, y con eso termina este ejercicio.